Don Fernando Paz, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Xavier. Oiga, yo a usted lo entrevisté, nada, hace un par de semanas, se acordará, hicimos esta entrevista para hablar de un curso de historia online, que es este de aquí, que usted está en estos momentos protagonizando. Lo que pasa es que, bueno, quería hablar con usted un poco de Valencia, de la tragedia de Oh, Valencia, el punto de vista de un historiador. ¿Usted cómo lo ve? bueno, en eso no creo que haya diferencia entre profesiones o vocaciones, ¿no? Yo creo que es un verdadero horror desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista humano, que es lo primero y que nos tiene a todos en vilo todavía tanto tiempo después. Pues fíjate, cuando han aparecido los cadáveres de dos criaturas de 3 y 5 años, en fin, un auténtico espanto, un auténtico horror, y lo peor es que creo que verdaderamente se podía haber evitado, ¿no? Y lo que nos revela es, de verdad, haciendo una lectura pues un poco política en el más noble sentido de la palabra, es el colapso de un Estado, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado es ni más ni menos que eso, el colapso de un Estado. Mire, me sabe mal decirlo, pero estamos bastante de acuerdo. Quiero decir, ha habido cuando usted dice, ahora ha dicho dos cosas importantes. Estamos hablando desde un punto de vista historiador, ¿eh? Pero yo quería saber, bueno, un poco cómo lo veía un historiador y qué dirá la historia dentro de 20 años. Ha dicho dos cosas, ¿no? Una, que se podía haber evitado y luego el colapso de un Estado. ¿El Estado estuvo ausente en las primeras horas? Hombre, yo creo que de forma sonrojantemente visible, ¿no? Estuvo absolutamente ausente, es decir, todo el mundo esperaba una reacción por parte del Estado y no hubo absolutamente nada. Luego, las querellas intestinas entre las distintas administraciones es una cosa que se debe resolver de forma interna por parte de los políticos y por parte, bueno, pues en fin, de la burocracia administrativa del Estado, pero lo primero que hay que hacer es inmediatamente actuar. Fíjate que yo te digo más, hablaba esta mañana con un militar, con un coronel, y me decía que es que tampoco entiende el funcionamiento de las Fuerzas Armadas porque ni siquiera ellas tomaron la decisión que deberían haber tomado de acuerdo a los criterios que imperan en el mundo militar, a las ordenanzas militares y además al deber que tienen los propios militares de actuar en cuestiones de crisis de este tipo sin esperar órdenes. Yo sé que esto le puede sonar a alguien en la España en la que vivimos algo muy raro y algo muy sospechoso y no sé qué, pero realmente es así. Es decir, ante una situación de crisis, el ejército debe actuar motu propio. Sin más. Eso por no hablar, naturalmente, porque no se trata de cargar las culpas sobre el ejército por no haber actuado por propia iniciativa, sino de todos. Es decir, es que todo el Estado ha fracasado. Y además, una de las digamos, bueno, razones no, sino una de las, digamos, imágenes más visibles precisamente del fracaso del Estado, razón posiblemente por la cual los políticos no han querido que los voluntarios fuesen, es la afluencia masiva de voluntarios. Es decir, nada mejor que eso ilustra la deserción, la omisión del deber de socorro que ha protagonizado el Estado, esa masiva afluencia de voluntarios. De otra manera, no se entiende. Hubo, por decirlo de alguna manera, hubo sociedad civil, pero no hubo Estado. Totalmente. Y es muy llamativo en el caso español, porque precisamente me lo preguntabas desde el punto de vista, digamos, de un historiador, y yo creo que en España se puede decir, y no es para decirlo con orgullo precisamente, sino constatando una realidad, que en España históricamente lo que no ha hecho el Estado o ha hecho la Iglesia está por hacer todavía. Eso es así, porque la sociedad civil en España es una sociedad civil de muy poca vitalidad en general, siempre ha sido una sociedad civil muy poco emprendedora, muy poco activa, al revés que otras sociedades civiles en Europa. Estoy pensando en la sociedad civil inglesa, quizá por antonomasia, pero también en otros países europeos, ¿no? En el caso español, históricamente, es una sociedad civil muy poco activa. Y ya digo que siempre pues, pensamos en los grandes procesos históricos, por lo menos en la edad contemporánea. Si nos remontáramos a otras etapas, como por ejemplo fue la conquista de América, estaríamos hablando de otra cosa porque ahí sí que fue la sociedad. Pero en el caso de la historia contemporánea española, no. Y algo como la industrialización española, por ejemplo, la tuvo que llevar a cabo el Estado ante la ausencia de sociedad civil. Eso es así históricamente. Bueno, quiero decir que ha estado ausente en muchísimas ocasiones. Sin embargo, es enormemente llamativo que la consigna que ha triunfado estas semanas de atrás ha sido la del solo el pueblo salva al pueblo, en una demostración de vitalidad de la sociedad civil precisamente ante la absoluta deserción del Estado. Es una cosa que ha sido
completamente sorprendente y que, en fin, resulta que acaba resultando enormemente llamativa precisamente por esa cuestión algunas declaraciones de políticos. Yo estoy pensando en este caso concreto del señor Feijóo cuando dice que el Estado ha funcionado bien, o las de Pedro Sánchez, no digamos, ¿verdad? Cuando incluso saca pecho de la actuación de los organismos políticos y del Estado con motivo de esta cuestión, ¿no? De lo que ha sucedido en Valencia. Creo que sí, creo que es una demostración de vitalidad, felizmente, dentro de la desgracia, pero felizmente de la sociedad civil española ante la completa ausencia del Estado. Oiga, déjeme decirle, he descubierto que tiene perro, pero es de los buenos, ¿eh? Lo digo porque lo tiene ahí en la escalera y no ni protesta ni dice nada, Es perdón. excepcional, de verdad que es excepcional. Es mucho Pero es un mejor. pastor alemán, ¿no? ¿Veo o no? Es un cruce de pastor alemán y pastor belga, sí, Malinois. Es un cruce de los dos. Ah, vale, vale, Sí, vale. sí. Vale, pero no lo decía porque los buenos, los labradores, los golden retriever, ¿no? Que son aquello Sí. muy dóciles, ¿no? Bueno, perdón, por la No, interrupción no, canina. Oiga, encantado. déjeme, usted ha dicho también el ejército tendría que haber actuado, pero el ejército recibe órdenes. El ejército recibe órdenes, pero está, digamos, presupuestado que el ejército actúe en caso de emergencia. Es decir, no tiene por qué no sé, esperar a recibir una orden, qué sé yo. Imagínese usted que alguien se está ahogando, que es el caso, y un militar no va a esperar a recibir una orden para poder sacar a un señor de un pozo. De la misma manera, las unidades militares estacionadas allí, viendo lo que estaba sucediendo, su primera función tendría que haber sido, como digo, por propia iniciativa, actuar en este caso. Lo que sucede quizá es que el ejército español, pues por razones históricas, si se quiere, para algunos más explicables que para otros, pero en todo caso por razones históricas explicables, no está acostumbrado, al menos en las últimas décadas, a tomar iniciativas propias y en consecuencia pues ha sido otro de los organismos del Estado que ha fallado. Y repito que esto lo hablaba esta mañana con un militar de alta graduación y me lo reconocía así abiertamente. Sí, también el ejército ha fallado, pues porque faltan los mecanismos precisamente para que el ejército tenga una cierta autonomía ante una situación de emergencia que objetivamente lo requiere, ¿no? Hay malestar en el ejército por haberse ido movilizado tarde y mal. Lo de tarde y mal, si hace falta, lo digo yo, pero lo afirmo, no pregunto. Sí, sí, hay malestar en el ejército, sin duda ninguna, ¿eh? O sea, no solamente por eso, sino porque los militares, ahora hay que decir, digamos, la parte buena, muchos de ellos han intentado, militares, policías, guardias civiles, Guardia Civil forma parte del ejército también, han intentado actuar, si no ya porque no se les permitía como unidad, han intentado actuar en lo personal de civiles. Y no se les ha dejado. Es más, se les ha dado órdenes explícitas de que no fueran allí. Esto es así. Y esto es comprobable y demostrable. Por tanto, sí, hay un gran malestar en el ejército, porque además el ejército tiene la vocación de servicio, está en su propia esencia. Entonces, cuando se les, no ya es que no se les llame, es que se les impide actuar, naturalmente que hay un enorme malestar en el ejército, sí. Incluso, perdón, han ordenado retirar las policías locales. Es cierto que las policías locales competencialmente solo pueden actuar en su municipio, pero no sé si en esas tragedias vamos con esos formulismos. Lo digo porque yo he sido testigo de cómo han actuado policías locales en este caso de Cataluña, de Moncada y Reixac, de Santa Sí. Susana de Palafolls y San Iscle, un ayuntamiento que solo tiene un policía local. Y lo envió también, ¿no? Y han hecho 2 expediciones. Yo presencié la segunda, en la tercera ya no pueden ir. Bueno, si van son ya pues como cualquier otro voluntario para echar una mano, pero desde luego no en tareas de seguridad y tampoco de uniforme, ¿no? Así es. ¿Esto puede ser un momento fundacional? Pregunto. Es decir, en el sentido, ya sabéis, las Cortes de Cádiz se considera un momento fundacional, hay otros episodios en a lo largo de la historia de España. ¿Esto puede ser un turning point, si me lo permite, que dirían los ingleses? Bueno, yo creo que es algo que desearíamos, no sé si todos, pero muchos, desde luego, que esto sirviera para poner fin a un estado de cosas y que efectivamente se pudiera convertir, visto en perspectiva, aunque estamos demasiado pegados al hecho, obviamente, para poder enjuiciarlo de esa manera, como ese punto de cambio, ¿no? Como ese turning point al que te referías. Es decir, que a partir de aquí las cosas sean de otra manera. Y no lo sé, la verdad es que es muy difícil, vamos a necesitar más tiempo. Me da la impresión de que no va a ser nada decisivo, pero de que sí va a ser un punto importante, quizá uno más, que ponga fin a un determinado estado de cosas y quizá, visto con el tiempo, a lo mejor alguien pues lo señalará, no sería tampoco excesivamente extraño, como el comienzo de un cambio
decisivo en la forma de hacer las cosas y quién sabe si incluso en una, ¿por qué no?, reconfiguración del Estado, porque hemos llegado a un punto en el que, bueno, esto ha consumado su deriva, su trayectoria y sencillamente ha cristalizado en un momento de la historia que ha resultado ser, además de criminal, absurdo, sencillamente absurdo. Se ha visto que hemos llegado a una situación que no tiene sentido, que es incomprensible para todo el mundo. Feijóo defendía el Estado y defendía incluso el Estado de las autonomías. No voy a ser yo el que lo cuestione, ¿no? Pero sí que en estos momentos, claro, no, es que no me lo ha pedido, ¿no? O es que la competencia, ¿no? Es complicado, Claro, ¿no? claro, es que vamos a ver, tendríamos que irnos al comienzo, ¿no? Al principio de todo el Estado de las Autonomías, que fue una ocurrencia y cuando se conoce realmente cómo se gestó todo aquello, pues, en fin, fundamentalmente en la mente de Adolfo Suárez, que no sabía ni siquiera cómo denominarlas y estuvo muchos días dándole vueltas y le llamamos nacionalidades, naciones, tal. Bueno, se le ocurrió lo de nacionalidades y al final al rey Juan Carlos entonces pues, le pareció bien, le pareció una ocurrencia adecuada y a partir de ahí echó todo esto a rodar. Y bueno, recordemos que la creación del Estado de las Autonomías, que en mi opinión es un error mayúsculo por muchas razones, sembró la alarma incluso en una persona que, bueno, que a priori no debería haberse sentido alarmado como era Josep Tarradellas, ¿no? Tarradellas puso el grito en el cielo por el desarrollo del Estado de las Autonomías y es la razón principal, no nos olvidemos que es la razón principal por la que se produce el 23 de febrero. El Estado de las Autonomías, la deriva que había tomado el Estado de las Autonomías, que viene precedido además de aquellas escenas en la sala de juntas, perdón, en la casa de juntas de Guernica, de los diputados de la izquierda Berchale, en fin, del entorno de Tarra con el rey y todo aquello. Y bueno, es realmente lo que hace, lo que pone en marcha lo que fue el golpe, bueno, lo que fue, digámoslo con toda claridad, el autogolpe, porque es un golpe del régimen contra sí mismo para modificar una deriva determinada y porque se preveía que podía llegar hasta este punto. De hecho, en cierto modo, el 23 de febrero, hasta cierto punto, triunfa porque efectivamente consigue detener la deriva autonómica que se encaminaba hacia la locura. Lo detuvo durante un tiempo, luego se volvió a retomar y ha llegado al punto en el que estamos. Y fundamentalmente hay que decir que el impulso decisivo en términos políticos se lo dio José María Aznar. Pero Tarradellas estaba en contra del Estado de las Autonomías, no me acuerdo yo de esas críticas. No, Tarradellas estaba en contra, vamos a ver, lo que en gran medida sí, porque lo que se pretendía originariamente, lo que se quería no era un Estado de las Autonomías, es decir, un funcionamiento, vamos a decir, aproximadamente federal, sin llamarlo de esta manera. Lo que entonces el nacionalismo catalán pretendía, en realidad lo que ha pretendido siempre es el reconocimiento de su singularidad. Y por tanto, que la fórmula que se recoja para admitir esa singularidad se extienda a todo el conjunto del territorio español, no es el objetivo del nacionalismo catalán, cuando precisamente lo que pretende es el reconocimiento de esa singularidad. No lo formulaba en términos de un determinado techo competencial. Es decir, eso no es lo que se formulaba, sino que la autonomía, sino que el régimen autonómico que se le reconociera le permitiera distinguirse del resto de regiones de España. Desde el momento en el que esa fórmula se extiende, el café para todos célebre, se extiende al conjunto del país y se forma o se lleva a cabo un modo de funcionamiento del país basado y fundamentado en eso, es lógico que los que pretenden el reconocimiento de su singularidad, está en la lógica de las cosas, aumenten la petición de su techo competencial. Parece absolutamente razonable, ¿no? Entonces, en definitiva, es lo que ha terminado pasando y hemos ido a dar en un estado donde ya nadie sabe verdaderamente la competencia de cada cual, donde estamos en conflictos permanentes, donde hay que recurrir al constitucional permanentemente y donde lo que es peor, muchas de las competencias más elementales de cualquier estado europeo, porque lo de España no tiene posible cotejo con ningún otro estado europeo en cuanto al asunto autonómico, pues ha pasado a formar parte del discurso político, del debate político y lo que es peor, del mercadeo político. Y lo hemos visto en el caso de Pedro Sánchez ya de una manera descarnada, pero como digo, esto tiene su origen, el salto cualitativo se produce a partir de 1996, cuando Aznar tiene que formar su gobierno después de haber ganado unas elecciones, recordémoslo, por 300.000 votos, es decir, prácticamente por nada en aquella época de escándalo diario del gobierno de Felipe González. Bueno, gana por un muy poco margen y tiene que encontrar apoyos parlamentarios en las minorías nacionalistas y, en definitiva, se lo entrega prácticamente todo, ¿no? Es cuando se da el salto de la entrega del IVA, en fin, y de un sinfín de impuestos aparte del IVA, y
políticamente, valga como símbolo, le entrega la cabeza de Alejo Vidal Quadras, por ejemplo, ¿no? Que había conseguido los mejores resultados del Partido Popular en Cataluña hasta ese momento. Bueno, como pago de una especie de paria, de tributo político a Jordi Pujol por el apoyo en Madrid. Se había pasado de aquellos cánticos de aquella noche de marzo de 1996, Pujol enano habla castellano, se había pasado a entregárselo todo atado de pies y manos, hasta tal punto que el entorno de Pujol no podía creerse verdaderamente lo que estaba pasando. Y el propio Xavier Arzallus, echemos la vista atrás, hizo aquellas declaraciones en una berrieguna en las que decía, podéis reíros lo que queráis y podéis decir lo que queráis, pero Aznar nos ha dado lo que durante 14 años nos negó Felipe González. Bueno, ahí están los hechos históricos. Lo veo informado, ¿eh? No puede, como no puede ser menos en caso de historiador. Lo que pasa, déjeme ahondar en esto. Lo que pasa es que, bueno, por cierto, la historia del Estado de las Autonomías está por escribir. Sí, sí. Esos meses, lo digo porque no sé, algún editor como Alex Rosa le podría encargar un libro. No, lo digo porque ese periodo entre la muerte de Franco y luego la Constitución, cuando se diseña el Estado de las Autonomías, yo tengo la sensación que, claro, no lo podían llamar Estado federal porque ya arrastraba mala fama, o sea que por eso se inventan el Estado de las Autonomías. Hay que decir otra cosa, ¿eh? Los catalanes pedíamos la autonomía, pero no la generalización del mapa autonómico. Ahí también el café para todos creo que no es un invento catalán, ¿eh? No, no, por eso he dicho que no es al revés, por eso he dicho que no es un invento catalán, todo lo contrario, lo que el nacionalismo catalán no quería es que la fórmula que estaba destinado, que ellos reclamaban para sí, se extendiera al conjunto del Estado, por supuesto que no. Y Tarradellas, por cierto, una de las cosas que más, en las que más énfasis puso durante 1979 y sobre todo 80, era en que el diseño autonómico había desmedulado, y es cierto, había destruido Castilla. Y estaba preocupado por esa deriva, precisamente, y porque Castilla había quedado cuando menos destrozada en 5 autonomías, o se podría, según por dónde tomemos la historia, pero en fin, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Cantabria, La Rioja, podríamos incluir aquí Asturias, Extremadura, en fin, e incluso Andalucía, que en su día fue Castilla la Novísima, ¿no? Pero bueno, y Tarradellas estaba preocupado por eso porque decía que quien tenía que hacer de columna vertebral de la nación era Castilla, y Castilla, esa columna vertebral, había quedado seccionada y en consecuencia no auguraba nada bueno en el tiempo que estaba por venir. Por eso fue quien habló, quien acuñó la célebre frase del cambio de rumbo que dijo, ¿no? Pues efectivamente tenía que haber un cambio de rumbo porque aquello fue un absoluto desmadre, fruto también de las conveniencias políticas. Y es que en toda la deriva posterior que hubo, política española, pensemos que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular han estado prácticamente siempre dependiendo en Madrid de los nacionalistas, lo cual les ha supuesto pues la necesidad de una contrapartida en las regiones de origen de los nacionalistas, un quid pro quo necesariamente. Pero esto ha sido así, y es verdad que ha sido así, y mientras el Partido Socialista y el Partido Popular se han hecho pasar por poco menos que por rehenes de los nacionalistas y por, en fin, sujetos pasivos y sufrientes, la realidad es que si hubieran querido, el PSOE y el Partido Popular habían reunido esos 2/3 que se necesita para cambiar la ley electoral. Una ley electoral que, no lo olvidemos, se hizo deprisa y corriendo en 1977 para afrontar unas elecciones que era un proceso novedoso, unas elecciones con partidos políticos que se hizo un poco de cualquier manera para asegurar también una mayoría gubernamental y que no han querido cambiar nunca, pudiendo haberla hecho sin ningún problema porque habían sumado durante muchísimo tiempo esa mayoría de 2/3. No han querido y han querido seguir siendo, por razones que son explicables, pero que nos llevaría a remontarnos muy atrás, han querido seguir siendo esos rehenes de los nacionalistas. ¿Por qué? Pues mira, en el fondo, por una razón, porque la transición se diseñó fuera de España, se diseñó en otros lares y se diseñó con unas determinadas patas, digamos, de una determinada manera, y una de las 3 patas que componían la transición eran los partidos nacionalistas. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para sustituir al Partido Comunista. Y en el modelo que se diseñó desde Washington, digámoslo claramente, los nacionalistas estaban destinados a cumplir una determinada función, de manera que el resto de las patas del sistema, la monarquía y el Partido Socialista, no han querido tocarlo jamás. El resultado es el caos al que estamos asistiendo estos días. Ahora entiendo, en mis libros de GB, supongo, bueno, yo soy mayor que usted, pero salía aquello Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, que luego desapareció, ¿no? O sea que, En los míos pero también salía, por bueno, cierto. no, algo que nunca entendí, ¿no? O sea que realmente.
Oiga, usted habla ahora de aquello de que nunca se han puesto de acuerdo en reformar la ley electoral, pero vamos, es que aquí el entendimiento en PP y PSOE o entre PSOE y PP es una asignatura pendiente de la transición. Quiero decir, incluso en Alemania ahora han decidido convocar elecciones, se han puesto de acuerdo socialdemócratas y CDU en consensuar la fecha, perdón. Aquí eso es inviable. Y además, no sé si la confianza en los partidos políticos, incluso en los partidos mayoritarios, porque en este caso PP gobernaba en la Generalitat Valenciana, Pedro Sánchez en el gobierno central, que yo creo que tampoco ha estado a la altura, digo tampoco, ambos, reparto culpas. No sé si eso repercute también en la confianza en los partidos. Bueno, sí, necesariamente. El caso alemán es un caso distinto al que aludías ahora, pues, sencillamente porque a la CDU le viene bien la convocatoria electoral y el gobierno alemán, que está sustentado en tres patas también, pues sencillamente es que no se aguanta por los resultados, sobre todo, que han sucedido en los Länder del Este, ¿no? En Sajonia, en Turingia y en Brandenburgo. Entonces, el ascenso fulgurante de Alternativa por Alemania en fin, los resultados que ha conseguido la coalición de gobierno, liberales, verdes y socialistas, son sencillamente catastróficos. Es que es un gobierno que ya no tiene legitimidad política, por decirlo así. Naturalmente la tiene de origen porque hagan unas elecciones, pero no está sustentado por la población, y las encuestas lo que están dando es que la coalición de gobierno se desmorona sencillamente. Además, los liberales han salido desmarcándose desde el primer momento. En fin, en Alemania la situación es la que es y en este momento conviene a todos, yo creo, menos a la coalición de gobierno, pero no tiene otro remedio, convocar a elecciones e ir a elecciones. Y ha habido siempre esa idea de la Großkoalition, la gran coalición entre socialistas y populares en caso de que el régimen se tambalee, cosa que hasta ahora no ha pasado, pero que vamos a ver, porque aunque es verdad que los resultados en los antiguos Länder de la RDA no son comparables a lo que pasa en otras zonas del país, no dejan de ser un serio aviso a la clase política por todo lo que está sucediendo hoy en Europa en muchas materias. Y en el caso español, el Partido Popular y el Partido Socialista tienen un difícil entendimiento, pero solamente porque, bueno, pues porque digamos que se enfrentan por el reparto de cargos públicos, pero al final el Partido Popular no ha alterado prácticamente ninguna de las políticas sustanciales del PSOE desde que el PSOE llega al poder por primera vez. Es decir, han asumido básicamente las políticas del Partido Socialista, que es quien impone su agenda ideológica, y el Partido Popular lo único que se limita, y de ahí la propaganda habitual que hace en cuanto a su capacidad, digamos, de gestión, es pues eso, a gestionar, según ellos, que habría que ver y sería discutible, de una forma más eficaz las políticas del PSOE, pero al final no presumen más que de eso, de ser buenos gestores, como ya digo, asunto enormemente discutible en cualquier caso, y estamos ahora precisamente con el tema de Valencia y de Mazón. O sea, pero bueno, es de lo que presumen, de ser buenos gestores, desde luego no de tener agendas ideológicas propias. Y bueno, eso es otra de las cosas que explica evidentemente las chispas que han saltado y la ruptura de los gobiernos regionales entre el Partido Popular y Vox. De hecho, hoy había un artículo en ABC de Salvador Sostres diciendo que la izquierda siempre impone el relato. Y yo ayer entrevisté al periodista Graciano Palomo diciendo que el PP siempre tiene un problema de relato. ¿Usted reparte culpas? Es decir, yo he dicho Mazón, desde luego, Generalitat Valenciana, pero Pedro Sánchez también. No sé si para usted también reparte culpas, a uno es más responsable que el otro. No, yo reparto culpas absolutamente. O sea, la impericia del gobierno autonómico de Valencia es algo verdaderamente bochornoso. De eso no cabe ninguna duda. Nadie se explica cómo, en la situación en la que se encontraba Valencia en ese momento, el presidente desaparece 4 horas con una periodista. O yendo al circo Price, me da igual. Quiero decir que desaparece 4 horas. Lo que pasa es que en este caso, al decir que es con una periodista, pues parece que es, en fin, por una cuestión personal, por lo que desaparece durante 4 horas. Me parece muy grave, sinceramente. La responsabilidad última, ¿quién la tiene? Sin que se suponga que el gobierno autonómico no la tenga, el gobierno central. Evidentemente, el gobierno central, advertido de la situación, además de avisar, lógicamente, al gobierno autonómico por si este no estuviera suficientemente avisado, el gobierno central es responsable último de todo lo que sucede, por definición. Para eso es el gobierno, en último extremo, y es quien puede movilizar además una serie de resortes del Estado que no están al alcance de los gobiernos autonómicos todavía y por este momento. Entonces, la responsabilidad última, sin duda ninguna, es esa. Pero volvemos al relato otra vez. Se han sabido mover muy bien, en este caso, las fuerzas de la izquierda política y las terminales mediáticas de la izquierda política se han sabido mover muy bien para focalizarlo todo en Mazón. La misma
manifestación que se convocó el otro día en Valencia, que según el gobierno civil, pues, o la delegación de gobierno, en fin, alcanzó los 130.000 participantes, expulsó de su seno a todos aquellos que llevaban una pancarta en que decían pues que la culpa, en fin, no voy a reproducir los pareados, pero que la culpa era de Sánchez y de Mazón. No, no se puede incluir a Sánchez en el reparto de responsabilidades. Evidentemente es el último responsable de todo lo que pasa. Y cuando digo último, quiero decir el máximo. ¿El rey estuvo a la altura? Yo creo que sí, pero yo creo que fue tarde. Cuando estaba en Canarias, al día siguiente, modestamente, yo hubiera pillado un helicóptero y me hubiera desplazado, modestamente, ¿eh? Me hubiera desplazado a Valencia. También es verdad que el rey no puede dar un paso sin que lo apruebe el gobierno. No sé usted qué opina. Bueno, el rey yo creo que se equivoca en una cosa fundamentalmente, y es en prestarse a aparecer en la zona con los políticos. Es decir, el rey debería haber aparecido solo. Yo estoy convencido de que si el rey aparece solo, probablemente las escenas que vimos y que le afectaron no hubieran sucedido. Estoy convencido, sin entrar en si lo deseo o no lo deseo, al margen de mi posición personal, creo que es lo que hubiera pasado. Pero el rey se prestó, por la razón que sea, a aparecer con los políticos. Alguien podría pensar se prestó a blanquear los políticos, y la reacción del pueblo pues no se detuvo en la figura del rey de ninguna de las maneras. Lo incluyó precisamente por esa equivocación. El rey puede decir no, también puede decir no cuando, en fin, y puede plantear cosas y puede decir yo quiero ir, yo quiero estar allí, pero no quiero ir con vosotros, yo quiero ir aparte, yo quiero ir al margen, porque mi deber principal es preservar la institución real, es preservar la corona de toda mancha y que esté por encima, por decirlo de alguna manera, del bien y del mal, en cualquier caso por encima de los partidos políticos. Y necesitamos que los españoles vean, sientan esa identificación con la corona. Digo, como posicionamiento del rey, de la propia corona, lógicamente. Entonces, para mí la equivocación del rey es esa. Dicho lo cual, es indiscutible que el rey tuvo una muchísima mayor gallardía que los políticos, y particularmente es fuerte el contraste cuando se le compara con Pedro Sánchez, evidentemente, que salió corriendo de allí. Pues don Fernando Paz, no le molesto más. Muchas gracias por aportarnos el punto de vista histórico. ¿El curso bien? El curso fenomenal, sí, sí, muchas gracias, porque la verdad es que va muy bien, sí. No descarto volverlo a entrevistar cuando, a ver si me puedo me puedo ver el capítulo de la decadencia española, y luego ya, hombre, la guerra del Segador y la guerra de sucesión y tal, ¿eh? Me temo que estaremos de acuerdo en varias cosas. Bueno, yo no me lo temo, yo lo deseo, cuando usted quiera. Pues muchas gracias, don Fernando, y gracias también por su opinión hoy. A ti, un placer.